Cambios de inmigración, reforma migratoria, anuncios que ha hecho la Casa Blanca. Los presentamos en un momento. Bueno, Narciso, es muy importante entonces estas noticias porque es un plan masivo que va a afectar en muchas áreas del tema de inmigración, pero es importante también hablar del tema de qué tanto poder tiene el Poder Ejecutivo, que es precisamente el presidente. Desde la Casa Blanca llega este borrador, este documento donde se habla de todos estos cambios y todas estas cosas que se van a hacer en el ámbito de inmigración aquí en este país. ¿Qué tanto poder tiene el Poder Ejecutivo para llevar a cabo lo que se está planteando en este documento? Bueno, Laura, estamos viendo un plan que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para cambiar el tema de inmigración. Específicamente, este plan se refiere a ciertas cosas que los Estados Unidos está haciendo en la aduana de México y pues los Estados Unidos. Específicamente, se enfoca en temas de la gente que viene por primera vez pidiendo refugio aquí en este país, pidiendo la oportunidad de quedarse, tener oportunidad de presentar un caso de asilo. Y también al fin del día el plan tiene mención de la reforma migratoria, las leyes que quizás estén en juego para pasarlas y hacerlos leyes a través del Congreso, a través pues del Senado, que los apruebe y que lo firme la pues, rama ejecutiva del presidente de los Estados Unidos. En este caso, lo que sí podemos ver es que el presidente, que es parte de la rama de la pues rama ejecutiva, tiene el poder de hacer ciertos cambios. El presidente de los Estados Unidos obviamente ordena y puede implementar los gerentes, la gente que maneja ciertas agencias migratorias, por ejemplo, la cabeza de la patrulla de aduana, la cabeza de la agencia de ICE que enforza leyes adentro de los Estados Unidos, y decirles cómo van a aplicar las leyes que ya existen o que quizás van a existir a través de programas que el presidente de los Estados Unidos va a empezar a implementar. Supuestamente hay 5 puntos que el presidente de los Estados Unidos brindó al público. Vamos hoy en día a repasar esos 5 puntos, empezando con el número 1. Así es, Narciso. Hay 5 pilares fundamentales que hay en este documento de la Casa Blanca, donde se abordan diferentes temas de inmigración. Uno de ellos tiene que ver con la frontera sur con México y las personas que llegan allí a pedir asilo o que cruzan de manera ilegal. ¿Qué nos puedes decir con respecto a este primer punto? ¿Qué es lo que se propone en este documento que se entrega ayer por parte de la Casa Blanca? Bueno, Laura, tú ya sabes, durante los 4 últimos años, obviamente para pues tener insatisfecho ese pilar era construir un muro, build that wall. Eso era el presidente Trump. Pero lo que quiere hacer el presidente Biden es algo completamente diferente. No quiere construir ese muro. Lo que quiere hacer este presidente es enforzar la tecnología que ya tenemos y pues tener avance en las aduanas. Obviamente esto puede ser muy impactante. ¿Por qué? Porque una pared, un muro, obviamente gente puede brincar encima, puede ir por abajo, completamente lo puede destruir. Pero la tecnología va a dar alertos a estos agentes fronterizos que responden a asuntos cuando una persona quizás intenta de entrar ilegalmente. Es lo que quiere hacer el presidente de los Estados Unidos. También enforzar los puntos de chequeo entre aduanas, por ejemplo, donde los carros entran para ser inspectados con el tema de inmigración, donde ellos pues se enfrentan con un oficial de inmigración en el coche y el oficial de inmigración hace una inspección. El presidente quiere modernizar ese proceso y pues poner mucha más tecnología en esas inspecciones para que pues los Estados Unidos estén más seguros acerca de ese aspecto.
Así es, abogado Narciso, y en este documento también se menciona que se quiere reforzar la cantidad de personas que trabajan allí en la frontera, los agentes que trabajan allí, y se quiere invertir un dinero importante para poder contratar más personal que esté allí monitoreando qué es lo que pasa en la frontera sur con México, pero también se quiere tener más personal para que ayuden a enforzar algo que se empieza a reactivar nuevamente y tiene que ver con la remoción expedita o la remoción inmediata de cuando alguien intenta cruzar ilegalmente, pues simplemente lo devuelven de manera muy rápida a su país de origen. ¿Nos puede elaborar un poco más sobre esta parte? Claro que sí, Laura. Hay que hablar del tema de la deportación express, en inglés como se llama expedited removal. Expedited removal es un tema que ha existido desde la administración de Bill Clinton. Este programa de deportaciones express se construyó con esa administración en los 1990 y se ha usado por los republicanos, presidentes demócratas. Siempre ha existido el proceso de deportaciones express y aún en el día de hoy aún todavía existe. Esto es una ley que pasó el Congreso. ¿Qué es la deportación express? Bueno, en vez de ser deportado en frente de un juez, que el juez de inmigración te dé la deportación y te regresa a tu país de origen, un agente de la aduana puede darte esta deportación express. El agente obviamente puede ser el juez, puede ser el jurado y puede ser la persona quien te dé la sentencia de tu deportación. Es algo que pues muchos abogados como yo y también gente que apoya a los inmigrantes están muy en contra de este proceso porque no le da una oportunidad realmente a una persona de exponer un caso. Pero lo que supuestamente quiere hacer el presidente de los Estados Unidos es enforzarlo en cierta manera. Te voy a decir cómo sucede el proceso de la persona que quiere pedir el asilo. Te voy a explicar esta parte para explicarte cómo va a trabajar la deportación express en este aspecto. Si una persona se presenta en la aduana pidiendo el asilo, lo que hace el Servicio de Inmigración es que los pone aparte. Esta persona no tiene los documentos adecuados para entrar a los Estados Unidos y ser admisible a este país. No tiene un pasaporte de ciudadanía, no tiene su residencia y no tiene una visa no inmigrante para dejarlos entrar a los Estados Unidos, pero está pidiendo el asilo. Lo que hace el agente de la patrulla de aduana es que normalmente los pone aparte y les da esa deportación express. Pero al mismo tiempo le da la oportunidad a esta persona, si acaso ellos claman un miedo de regresar a su país de origen, de exponer su caso en frente de un oficial de asilo. El oficial de asilo tiene la oportunidad de escuchar su caso y ver si acaso las razones que esta persona clama miedo de regresar a su país de origen, que ha enfrentado en su país de origen, son suficientes para desarrollar un caso en frente del juez de inmigración y desarrollar toda esa litigación en la Corte de Inmigración. Si el oficial de asilo piensa que sí es suficiente y le da el creíble a esta persona para desarrollar el caso en frente del juez, le elimina esa orden de deportación express. Ahora, alternativamente, si el oficial de asilo determina que las razones por qué esta persona viniendo a los Estados Unidos está pidiendo asilo no son suficientemente fuertes, lamentablemente enforza esa deportación express. Obviamente sí hay un tema de apelación, pero este tema de apelación está muy limitado. Es un reviso con un juez de inmigración que ve el trabajo que hizo el oficial de asilo para determinar si acaso sí debe de enforzar esa orden de deportación express. Es supuestamente lo que está considerando el presidente de los Estados Unidos, pero realmente eso ha sucedido desde 1990. Siempre ha sido el protocolo que sigue la patrulla de aduana. Ahora el tema que realmente es muy controversial es la expansión de este programa de la deportación express que lo hizo el presidente Trump. Obviamente la deportación express normalmente lo que usaba las otras administraciones era entre las aduanas que deportaban a gente en esta manera que entraba por primera vez a los Estados Unidos, no tenía tanto tiempo de estar aquí
aquí y los encontraban aquí quizás intentando de entrar por el cerro o presentándose por la aduana, los deportaban de una manera express, un expedited removal a sus países de origen. Obviamente lo que queremos ver y lo que vamos a esperar cómo se va a implementar es que si este programa que se llama expedited removal, la deportación express, se va a aplicar adentro de los Estados Unidos como lo anunció el expresidente Donald Trump. Supuestamente esta deportación express puede suceder si acaso alguien está dentro de los Estados Unidos, en cualquier parte de los Estados Unidos, que no tenga un estatus legal y que tenga menos de 2 años viviendo adentro de los Estados Unidos. No sabemos si se va a implementar esa parte. Mi opinión es que es muy probablemente que no se va a implementar pues el proceso de la deportación express para la gente que está dentro de los Estados Unidos. Lo que pienso que sí va a suceder es que se va a aplicar nada más para la gente que por primera vez o apenitas está entrando a los Estados Unidos entre las aduanas de este país. Pero obviamente todo el mundo va a ver cómo se va a desarrollar este proceso, ya que el título 42 se elimine y los Estados Unidos empieza a procesar a gente para el tema de asilo nuevamente. Abogado Narciso, y teniendo en cuenta que el presidente actual, Joe Biden, es conocido por ser más pro-inmigrante, pero es un poquito sorpresivo que haya incluido este tema de la remoción expedita de las personas que intentan cruzar y que simplemente se les devuelvan muy rápido a sus países de origen. ¿Esto puede ser de pronto una movida política para darle, en cierto modo, algo de contentillo a los republicanos? Claro que sí, Laura, tú ya sabes que todo esto es política, política, política. Estamos viendo que ahorita, en este momento, hay una capacidad y una posibilidad de tener una reforma migratoria. Estamos viendo que el Congreso, la Recámara Baja, ha pasado 2 leyes para aprobar, pero el Senado todavía no ha escuchado, no ha debatido estas leyes y obviamente ya que el Senado lo apruebe, el presidente lo tiene que firmar. Pero algo muy importante que tiene que hacer el presidente es obviamente enseñarle a los miembros del Senado que están en contra de la reforma migratoria, que es un presidente que va a enforzar las leyes en ciertos aspectos para ganar el apoyo de ellos y que voten obviamente para la reforma migratoria. Una de las indicaciones que ha dado muchos republicanos es que no quieren votar para la reforma migratoria hasta que el presidente asegure las aduanas. Supuestamente es lo que ellos quieren ver para la reforma migratoria antes que podamos tomar ese paso de reforma migratoria. Bueno, ahora pasamos al segundo pilar fundamental que se menciona en este documento de la Casa Blanca sobre esos cambios de inmigración que van a haber, y el segundo tiene que ver con implementar un procesamiento ordenado y justo de las solicitudes de asilo. Cuéntanos un poco más de detalles sobre esto, abogado. Bueno, Laura, te voy a decir lo que quiere hacer el presidente de los Estados Unidos. No, pues es un secreto que las cortes de inmigración están demasiadamente empacadas con gente que quiere, pues o tiene un proceso adentro de la corte de inmigración. Para explicarle a todo el mundo, una persona que viene pidiendo el asilo a los Estados Unidos siempre los mandan en un proceso de corte de inmigración, especialmente si esta persona no entra legalmente como una visa de estudiante, una visa de turista, pero se presenta quizás en la aduana o los encuentran adentro de los Estados Unidos y pide el asilo. Quizás los Estados Unidos puede dejar a esta persona entrar a este país, tomar un domicilio aquí, pero no significa que la persona está asilada. Significa que la persona va a tener que exponer su caso en frente de un juez y desarrollarlo para ver si el juez le da la habilidad de tener este beneficio que se llama asilo. Una de las cosas que quiere hacer el presidente es cambiar la manera que se procesa un caso de asilo. Le quiere dar más poder a los oficiales que dan la entrevista preliminar de este tema de asilo, que potencialmente hasta ellos pueden decidir si la persona merece el asilo o no merece el asilo. También lo que quiere hacer el presidente de los Estados Unidos es cambiar las cortes de inmigración, agregar más jueces para el proceso de las cortes de inmigración y también construir una corte específicamente, una corte especial para la gente que
quiere y está peleando un caso de asilo y separar esa corte diferente de la gente que está en proceso de deportación normal. Cuando digo proceso de deportación normal, me refiero que quizás una persona fue agarrada aquí adentro de los Estados Unidos, pero tiene demasiadamente muchos años viviendo aquí, que quizás tiene otro tipo de alivio que está dentro de la Corte de Inmigración, separado de la gente que viene por el asilo. Quiere construir él una división de la Corte que se enfoca nada más en casos de asilo. Obviamente muchos abogados, incluyendo yo, me preocupa bastante de ese tema. ¿Por qué? Porque parece que estas cortes que quiere pues implementar el presidente de los Estados Unidos quizás puedan tener una manía de hacer decisiones rápidas. Y eso nunca es bueno. ¿Por qué? Porque estos casos son demasiadamente complicados y algunas veces se trata de vida y muerte, y exponer un caso en un cierto tiempo limitado y hacerlos que se muevan tan rápido puede ser muy problemático acerca de la persona teniendo el derecho de desarrollar su reclamo para el asilo. Abogado Narciso, y también en este punto se menciona algo importante y es la reactivación de la posibilidad de que las personas que son víctimas de violencia doméstica en sus países de orígenes o que han sido víctimas de pandillas en estos países, que puedan venir a pedir a Estados Unidos a pedir asilo bajo estas dos categorías que antes, cuando estaba el presidente Donald Trump, pues esto lo habían cancelado, y también se le había quitado la potestad a los jueces de cerrar administrativamente los casos, y esto vuelve nuevamente a reactivarse, de que los jueces tienen esta posibilidad de cerrar de manera administrativa los casos de los inmigrantes que están allí en la corte. Claro que sí, esas fueron cosas que ya se implementaron acerca del fiscal general de los Estados Unidos bajo la administración de Biden. Obviamente lo que él está haciendo es mencionando esos cambios que recientemente han ocurrido acerca de la gente que quiere exponer un caso de asilo. Ya sabe todo el mundo que una persona que lamentablemente sufre quizás violencia doméstica o un asalto o un tema relacionado a quizás pandillas maras en un país extranjero, bajo la administración de Donald Trump, esos casos realmente ya no se podían litigar y ya no se podían tanto ganar como anteriormente se podían hacer pues casos válidos por una ley que existía, pero el presidente de los Estados Unidos ha cambiado eso, ha eliminado las restricciones que ha puesto el expresidente Donald Trump para regresar el cambio de la orden de lo que tenían estos casos legales anteriormente. Hay otros dos puntos que son el número 3 y el número 4, que son pilares también fundamentales y son muy parecidos, van muy de la mano el uno con el otro. Y tiene que ver, el tercero es fortalecimiento de la gestión migratoria colaborativa con socios regionales, y el cuarto tiene que ver con invertir en Centroamérica para abordar las causas fundamentales de la migración. Eso tiene que ver específicamente con la ayuda del gobierno de Estados Unidos a países como países del Triángulo del Norte, por ejemplo, ayudar a combatir ciertas situaciones que ocurren en estos países que obligan a las personas que viven allí a inmigrar hacia los Estados Unidos, y cómo puede Estados Unidos apoyar estos países para que las personas tengan una vida digna allí. Abogado Narciso, cuéntanos un poco más sobre estos otros pilares que se mencionan en este documento, que serían el número 3 y el número 4. Bueno, Laura, tú ya sabes, en los Estados Unidos tenemos bastante cosas que suceden. Algunas veces tenemos pues una epidemia de casos de pues brutalidad de la policía, y podemos pues enforzar leyes o poner leyes más estrictas, pero también tenemos que saber cuál es la causa de estas epidemias. Obviamente mucha gente viniendo a los Estados Unidos durante este tiempo reciente, nos tenemos que pensar lógicamente y pues saber cuál es el motivo o cuál es la razón principal por qué mucha gente viene a los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en esos países? ¿Qué podemos hacer como los Estados Unidos para apoyar esos países, para eliminar temas de pobreza, eliminar temas de no oportunidad, eliminar temas de pues baja educación, y tratar de pues darle fuerza a estos países para que puedan salir adelante? Obviamente con estos cambios también lo que quiere hacer el presidente es tener un nivel de pues enfoque o temas o ramas adentro de esos países para procesar a la gente que quizás tiene un intento de venir a los Estados Unidos. Ya sabes, Laura, que recientemente se han anunciado nuevos programas que supuestamente
quieren unir a gente menores de edades que quieren cruzar por el país, quizás de Guatemala, El Salvador, Honduras, y quieren entrar a los Estados Unidos y tomar un viaje muy peligroso. Los Estados Unidos está limitando la manera que ellos pueden entrar a los Estados Unidos, y obviamente está tratando de hacer pues el viaje, si acaso van a entrar a los Estados Unidos, un poco menos peligroso para estos menores de edades. Obviamente también está tratando de ver cuáles son las razones principales por qué la persona viene a los Estados Unidos y tratar de ver si acaso hay un apoyo, un cambio que pueda hacer los Estados Unidos para pues apoyar a estos países. Quiero oír del público, ¿qué piensan de este tema? ¿Ustedes piensan que los Estados Unidos debe echar la mano y ayudar a estos países? No estoy seguro qué opinan. Laura, ¿qué es tu opinión acerca de la ayuda de los Estados Unidos a estos países que quizás tienen a mucha gente viniendo a este país? Yo sí estoy de acuerdo que sí debería invertirse dinero para pelear la criminalidad que se da en estos países, porque sabemos que países como Estados Unidos, donde el poder adquisitivo es más alto, hay un consumo alto de drogas. Por ejemplo, voy a referirme puntualmente a la cocaína. Y lo que es el tráfico de ese tipo de drogas, lo digo yo como persona de Colombia, y yo sé que en esta región, en Sudamérica, en Colombia, en Perú y en otros países, pues el tráfico de drogas es un negocio bastante lucrativo y se da porque pues tenemos el tema de la oferta y la demanda, y porque sabemos que aquí en Estados Unidos hay muchos compradores de drogas. Entonces siento que es una responsabilidad que va compartida, tanto la corrupción en países de Sudamérica y Centroamérica y la falta de oportunidades que hace que las personas tengan que recurrir a estos negocios ilícitos, pero también el tema de que hay un consumo grave aquí y que no está controlado y que hace que por eso sus negocios sean tan lucrativos allí y se genere toda esa criminalidad. Entonces es como un círculo vicioso que sí pienso que Estados Unidos tiene una responsabilidad. Para mí sería como un 50-50. Estos países tienen responsabilidad de cuidar a sus ciudadanos, estos gobernantes tienen la responsabilidad de mejorar el futuro de estas personas que viven allí, que ellos no tengan que salirse de sus países porque simplemente no tienen otra opción. Y también Estados Unidos, porque Estados Unidos no se ha puesto la mano dura de controlar el tema de tráfico de drogas, y por eso es un negocio tan lucrativo que lleva a que estas personas no tengan más oportunidades y que haya un montón de criminalidad y se tengan que ir de sus países. Entonces sí siento que Estados Unidos debe aportar dinero para mejorar, para ayudar en esta situación, ya que ellos también tienen parte de responsabilidad de lo que pasa en países como por ejemplo Colombia, que es mi país, y en otros países de Centroamérica y de Sudamérica. Claro que sí, Laura, eso es un excelente ejemplo. Obviamente tú eres del país de Colombia, para la gente que no sabe, yo soy mexicano. Laura, estoy 100% de acuerdo contigo. Yo pienso que muchas veces podemos tener pues quizás unas armas y podemos tener el protocolo de tener la pared más alta de todo el mundo entre la aduana de los Estados Unidos y el país mexicano, pero al mismo tiempo esa aduana, no importa qué alto sea ese muro, la gente todavía va a tener una necesidad de venir, no va a importar, todavía van a venir, pero tenemos que explorar por qué quieren venir a este país, qué son las causas que los traen aquí a este país, y atacando esas causas o tratando de aliviar esas causas puede traer este cambio que todo el mundo quiere ver, de una miseria que quizás existe en la vida de ciertas gentes, ciertos seres humanos que realmente no deben de vivir en esas condiciones. Bueno, y precisamente hablando de este punto donde se menciona de fortalecer la gestión migratoria colaborativa con los socios regionales, específicamente con los países del Triángulo del Norte en Centroamérica, también vuelve otro programa que tiene que ver con expandir, mejorar el programa CAM, que es el programa de menores centroamericanos, menores que vienen aquí a la frontera a pedir protección. ¿Cómo se va a ayudar a estas personas? Excelente pregunta, Laura. Bueno, para la gente que no sabe del programa CAM, el programa CAM existió y fue un programa de piloto anteriormente que existía bajo otras administraciones. Empezaron este programa que se llama CAM. Este programa dejaba a ciertos individuales menores de edades unirse con su familia dentro de los Estados Unidos. Empezó este programa, pero después de repente
se desapareció este programa y no se hizo nada. Supuestamente se inició nuevamente y los Estados Unidos está tomando aplicaciones para menores de edades que quieren entrar a los Estados Unidos bajo este programa que se llama CAM. Este programa deja a ciertos países de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, menores de edades de entrar a los Estados Unidos siempre y cuando tengan un familiar, por ejemplo, un padre, una madre que está aquí en los Estados Unidos y quizás tenga pendiente un caso de asilo abierto, que ya metió una aplicación de asilo, que está en proceso de las cortes de inmigración, de tratar de traer a esos hijos que están en Centroamérica legalmente a los Estados Unidos para reunirse. ¿Por qué? Porque obviamente al fin del día lo que sabemos es cierto. Muchas veces estos menores de edades se van a encontrar en los Estados Unidos a un punto o a otro y van a tomar ese viaje que es demasiadamente peligroso a través de Centroamérica, Norteamérica, el país mexicano para llegar a los Estados Unidos. Y obviamente este programa de CAM supuestamente se va a implementar, vamos a ver cómo se desarrolla y obviamente va a estar elegible para esos países del Triángulo Norte, Northern Triangle, que incluye Honduras, Guatemala, El Salvador. Bueno, hay un quinto punto que también es muy importante y tiene que ver con la Ley de Sueños y Promesas y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, que habla de crear un camino a la ciudadanía para los soñadores, beneficiarios del TPS y también para los trabajadores agrícolas. ¿Puedes, abogado Narciso, elaborar más en este punto tan importante que para mí el punto número 5 es como el pilar fundamental de todo este documento que entrega la Casa Blanca y es de una posible reforma migratoria muy grande, algo que no se había visto en años? Realmente este es el propósito y esta es la meta. Laura, te voy a decir, siempre ha sido la meta mía de tener reforma inmigratoria, darle un camino a la ciudadanía, a todo inmigrante que está aquí en los Estados Unidos y obviamente también a los soñadores, darle un camino a la residencia, a la ciudadanía también. Esto es la reforma inmigratoria que queremos pasar este año de 2021, pero obviamente antes de pasar esa reforma inmigratoria tenemos que ver estas implementaciones, estos cambios. Mi estimado Laura, honestamente es que quizás suceda algo como el mes de septiembre, octubre, quizás noviembre, a través de un cambio nacional de leyes migratorias al nivel nacional, que el Congreso, el Senado y el presidente lo firme, siempre y cuando reforma inmigratoria va a estar en la agenda de el Congreso, el Senado. Yo pienso que la razón por qué estamos viendo este plan de la Casa Blanca y la manera que lo están exponiendo es para tener el apoyo de estos republicanos que están en el Senado, que quieren ver que la recámara, la Casa Blanca toma la seguridad entre aduanas seriamente y que enforce esa seguridad antes de considerar reforma migratoria. Realmente estamos viendo la política jugarse aquí y teniendo este apoyo quizás pueda cambiar mentalidades de estas gentes que están en el poder para dejar pasar la reforma migratoria. Muchísimas gracias por sacar ese espacio y poder ampliar aquí esta información de este borrador que entrega la Casa Blanca de un documento que puede ser el camino inicial a una reforma migratoria que miles, millones de personas están esperando en los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Ustedes saben que aquí en el canal volvemos nuevamente a contarles cualquier novedad, cualquier situación de última hora que ocurre, para que el abogado Narciso con su experiencia en temas de inmigración les pueda explicar y les pueda resolver dudas que tengan al respecto. Abogado, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Listo. A la próxima, amigos. Por favor, suscríbanse, tocan la campanita y regálanos un like. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas
temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.